En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En este día celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario. Lo hacemos en el marco de este programa, celebremos el Día del Señor, en el que compartimos con ustedes la liturgia de la palabra. Solo esta parte de las 4 partes de la misa, la segunda, la liturgia de la palabra, para poder escuchar las lecciones que la Iglesia ha elegido y seleccionado para este día, para nuestra meditación y sobre todo para nuestro camino cristiano, hacerlo mejor cada día. Vamos pues entonces a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciales el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra predominante de este tercer domingo del tiempo ordinario es conversión. Conversión. ¿Por qué se convierte uno o por qué necesita convertirse? Conversión es cambiar de rumbo. Voy hacia acá, pues ahora voy para allá. 45 grados, 180 grados, no sé, lo que haga falta cambiar para lograr el rumbo correcto. Como alguien que va por una calle y sin querer se mete por una diagonal. Cuando quiere acordar está muy lejos del camino a donde iba y del punto al que quería llegar. Tienen que convertirse rápidamente, urgentemente, volver al camino recto que le llevaba a donde quería ir, a donde debía ir. Eso es conversión. Por eso a veces la conversión supone el cambio total de la vida y otras veces solo supone cambiar algunas cosas de la vida, porque si bien ya se ha hecho una elección fundamental de la vida y se quiere seguir por ese camino, se ha podido desviar algunas cosas o no tenerlas suficientemente en cuenta. Es decir, todos estamos llamados a la conversión, absolutamente todos. Y cuando hablamos de conversión no tenemos que pensar solamente en los grandes pecadores que hacen todo mal, sino en cada uno de nosotros que creemos por ahí, muchas veces nos la creemos, que hacemos todo bien y no lo hacemos todo bien y hacemos también mucho daño tantas veces con nuestros caprichos, nuestros errores, nuestros pecados. De todo eso hay. El Señor llama al profeta Jonás para predicar la conversión a los ninivitas. Nínive era una gran ciudad. El profeta Jonás en principio se niega a hacer esto, no quiere ir a anunciarles esta amenaza de Dios para que se conviertan, porque sabe que Dios es misericordioso y que aquellos hombres pueden llegar a convertirse y Dios puede llegar a perdonarlos, y esos hombres son sus enemigos, los enemigos de su pueblo, y Jonás huye de la palabra de Dios. Conocemos toda esa historia de la huida de Jonás y cómo vuelve en el vientre del cetáceo aquel, signo de Cristo. 3 días después es arrojado a la playa y vuelve otra vez a caminarse. Ahora esta vez sí, porque ya veo que la voluntad de Dios es la que conviene y que se impone y que Él le quiere aceptar. Y bueno, a pesar de que su primer intento fue malo, luego se entrega ciertamente a su misión profética. Y va y les dice, miren, ustedes viven mal, viven pésimo, y Dios está enojado con esto, no puede bendecir esta vida, por lo tanto, tienen 40 días. Si en 40 días no se convierten y no cambian, Nínive será destruida. Los ninivitas escuchan esto y se convierten, empiezan a hacer penitencia y a cambiar de su mala conducta, dice, convertirse de su mala conducta, dice el libro de Jonás. Cambiar de vida, salir, dejar, no decir, uy, más o menos, oh, me va bien, me va mal, no. Dejar de hacer lo que está mal, cualquier cosa que sea mucho o poco, y comenzar a tener una buena conducta. Dice que Dios se arrepintió de las amenazas que había hecho y no las cumplió. Es posible que Dios se arrepienta. Ese es un lenguaje humano para que podamos entenderlo, no es que Dios actúe así. Dios ya tenía decidido perdonar a aquellos hombres, pero solo si ellos libremente pedían el perdón, como con cada uno de nosotros. Dios desde el comienzo quiere nuestro bien, lo quiere siempre y lo quiere para todos nosotros, pero no nos obliga. Nos anuncia, por ahí como a los ninivitas les habla con una amenaza para que haya una reacción. Muchas veces suceden cosas en nuestra vida que nos hacen ver que necesitamos un cambio y ese cambio tiene que ser profundo. El apóstol Pablo hoy en la segunda lectura nos ha recordado que nuestro tiempo en esta vida es pasajero. La apariencia de este mundo es pasajera. Esto que vemos sí es real, pero está llamado a desaparecer. Está llamado a desaparecer. No dice, se acabará el mundo, pero sí, que sí. ¿Lo ha dicho Dios? Claro que sí. ¿Cuándo? Bueno, eso solo Dios lo sabe. Pero que es pasajera, es pasajera.
Y yo no sé si voy a estar el día del fin del mundo, pero sí que voy a estar el día del fin para mí del mundo. Claro, soy yo el que se va a morir. Y para esto no falta tanto. Y a esto puede decirlo un viejo como yo, pero también puede decirlo un jovencito. No falta tanto. La apariencia de este mundo es pasajera. Podemos pues entonces convertirnos y decir lo que hemos dicho en el Salmo responsorial. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame tus caminos. Yo quiero seguir tus caminos, Señor. Muéstrame tus caminos. Y el Señor se arrimará a la orilla de nuestro lago, allí donde estamos en nuestras cosas, y nos llamará y nos dirá qué tenemos que hacer para cambiar, para hacer esa conversión que Él espera de nosotros. ¿Qué tenemos que cambiar? A los apóstoles que ya habían tenido un primer contacto con Él, recuerdan, lo veíamos el domingo pasado, que habían estado con Él, que habían empezado a llamar a los otros, se habían acercado. Ahora los llama formalmente, síganme, síganme. Aquellos hombres eran pescadores y les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Van a tener otra tarea, otro trabajo, totalmente distinto, muy superior, muy importante, muy nuevo. Conviértanse. Bueno, no podemos vivir como este mundo que se autojustifica todo. ¿Vieron? Todo es deconstrucción, se habla hoy de deconstrucción, hay que deconstruirse. Al principio a mí me costaba bastante entender esta expresión, porque es difícil encontrar su significado en el diccionario. Son estas palabras que se inventan por ahí en la sociología, esa forma de pensar que se autopercibe ciencia, sin serlo. Deconstrucción, ¿qué es eso? Y bueno, en realidad, después de ver los ejemplos, uno empieza a entender, pretende destruirlo todo. Eso es, destruir todo el orden de Dios y hacer lo que a uno le dé la gana. Ande yo caliente, ríase la gente. Siempre el mundo pensó así, hoy lo hace también con otras expresiones, con otras perversiones también, pero en definitiva es la misma fórmula, la fórmula del que no acepta cambiar y ponerse en la senda de Dios, sino que solo acepta su propia senda, su propio gusto, su propio capricho, su ideología, agregamos ahora en este tiempo moderno, así se llama ahora el capricho, al egoísmo, a la rebelión contra la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que autojustificarnos porque si lo hacemos estamos perdidos. Así de simple. ¿Con qué podríamos nosotros pagar la injusticia de nuestras obras? Si el que ha sido agredido y ofendido es el Dios infinito, de ninguna manera nosotros podemos, finitos como somos, pequeños, limitados, eso quiere decir finito, de ninguna manera podemos pagar la deuda. Por eso no debemos buscar la justificación de nuestras obras en esa famosa expresión estúpida de la deconstrucción, sino que tenemos que dejar esos engaños del mundo y construir en nosotros lo que la voluntad de Dios nos pide y nos manda, porque es para nuestro bien. La fe nos muestra la santidad de Dios. Él es santo, solo Él es santo, y nosotros vamos a alcanzar perfección en la medida en que nos asemejemos a Él, en que busquemos la semejanza con Dios. Para lograrlo hay que cortar algunas ramas. La poda siempre es dolorosa. Pero hay de la viña que no se pode, ¿no? Del frutal que no se pode. No dará buenos frutos, se volverá salvaje, se volverá pura hoja, no dará fruto. La poda es dolorosa, pero es necesaria. Y debemos podar todos nuestros vicios, todos nuestros defectos, todo aquello que nos separa de Dios. No con el dolor de la poda, sino con la esperanza del mayor fruto. Entonces la poda ya no es tan dolorosa, entonces la poda ya es de alguna manera la antesala del fruto, y entonces viva la poda, aunque salten las lágrimas. Dejo eso, que tanto me gusta, que tanto me atrae, que tanto me engaña, en definitiva, para alcanzar aquello que es verdadero y que dura para siempre. No voy a estar triste por eso, al contrario, voy a estar muy feliz de haberlo logrado, muy feliz de haber arrancado de mí todo lo que pueda no ser de Dios.
el fruto de la poda es el gozo. Y si alguien no quiere el gozo, pues tiene que ir al médico, porque algo le está fallando. Eso es lo que deseamos todos, ¿sí? Y tenemos que alcanzarlo y podemos alcanzarlo perseverando en el camino que Dios nos propone. Y no un ratito de vez en cuando no tenemos nada mejor que hacer o cuando no hay nada interesante en la tele. Tenemos que hacerlo siempre, en todo momento. Y hacerlo como para que Dios sea el primer servido, que Dios sea atendido en primer lugar en todas mis cosas. Aunque eso demore, ese programa que me gusta tanto ver, esa salida que tengo tanta ilusión de hacer, eso que me gusta, que me atrae, lo que sea, lo que sea. Estoy hablando de cosas legítimas, mucho más de aquellas que no lo son, de aquellas que se oponen directamente a la voluntad de Dios, violando los mandamientos. Pero aún de esas legítimas, posponerlas para que sea primero Dios y siempre primero Dios. Y luego que aceptamos esto, perseverar en este camino, perseverar en serio. ¿Vamos a ir a los tumbos? Seguro que sí, vamos a ir a los tumbos, así vamos siempre en la vida. La vida no llega a la santidad de un solo instante, no, se va haciendo de a poco, caídas y levantadas, caídas y levantadas. Cuando Dios nos llama nos dice, felices los que triunfen, sino felices los que perseveren. Al que persevere hasta el fin, le daré la salvación. La salvación la da Dios, el triunfo lo da Dios, se lo da a quien persevere. Somos el templo de Dios, somos todos de Él, debemos ser siempre y todo para Él. Esto que puede parecer a muchos un doloroso, molesto, aburrido, repugnante, para el que se deja iluminar por la fe, es gozo, es felicidad, es paz en el corazón. Qué paz que tiene el que vive en el orden de Dios. En cambio, el que no, vive un constante infierno que va preparando poco a poco. Es como si fuera agregándole tablitas al fuego, ¿no? Al fuego que él mismo se está preparando para la eternidad. No saquemos ese fuego. Otro fuego puede haber en el corazón, el fuego del amor, el fuego del entusiasmo por las cosas de Dios. Eso sí, por cierto. La gran obra de la conversión la tenemos que realizar todos los días y cada día. Y si en algún momento pensamos que ya no nos queda nada por convertir, revisemos mejor. O pidamos consejo. A veces es bueno pedirle este consejo a los que nos conocen alrededor. Che, ¿qué tan bueno crees que soy? ¿Qué tengo que cambiar? Nos sorprenderíamos mucho de las respuestas que nos puedan dar los que viven cerca nuestro. Nos daríamos cuenta que no estamos tan buenos como nosotros creíamos y que hay cosas que urgentemente hay que convertir. Pidámoselo esto al Señor en la intimidad de nuestro encuentro por medio de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Bien, hablamos en ese momentito de intimidad con el Señor que podemos prolongar un rato después que acabe el programa, podemos quedarnos un poquito más en silencio y dándole respuesta al Señor de la conversión que Él a cada uno de nosotros pide. Cada uno es distinto, cada uno sabe lo que Dios le está pidiendo. Bueno, en esta semana tenemos la posibilidad de ver un gran ejemplo en este sentido. El jueves 25 celebramos la conversión del apóstol San Pablo. Saulo de Tarso,
Saulo, judío de la tribu de Benjamín, por el entusiasmo por la ley, fariseo de la escuela de Gamaliel. Así se presentaba él, ¿no? Un hombre que quería vivir intensamente su fe judaica, que quería vivir realmente cumpliendo la ley de Dios al pie de la letra, y que veía de pronto una secta que aparecía y que no era estrictamente eso que él veía como la pureza del cumplimiento de la ley como fariseo que era, ¿no? Y se pone a perseguir a esa secta y consigue autoridad de parte de las autoridades para encerrarlos a los cristianos. Y cuando decide ir hasta Damasco, porque allí hay un grupo, se ha enterado que hay un grupo que se ha refugiado allí de su persecución, en el camino es arrojado al piso, una luz brillante lo hace caer del caballo, famosa caída del caballo de San Pablo. Allí Saulo de Tarso, judío, griego y romano a la vez, por las condiciones de su vida, significando todo lo que es el hombre en todas sus dimensiones. Por algo lo eligió Dios así, a ese hombre y no a otro, o en ese momento, para esa misión especial. Así le dice a Ananías, aquel a quien envía luego para bautizar a Pablo el Señor, le dice, es un instrumento elegido por mí, para que dé mucho fruto, para una misión especial. El apóstol de los gentiles, el que siendo judío, pero conociendo todo el mundo griego y romano, es el hombre más apto para ir a hablar a los paganos de Cristo, a los que no habían conocido la ley de Moisés, pero que también estaban llamados a la salvación. Y deja todo, en un instante su vida se transforma, en un solo instante. Ojalá tuviéramos esa gracia, San Pablo la tuvo. De todos modos, no quiere decir que durante su vida no haya tenido problemas para perseverar y seguir a Cristo hasta el final, claro que sí. Y hasta tuvo sus encuentros con Pedro, ¿no? Y hubo que arreglarlos en conversación, hoy diríamos sinodal, entre los apóstoles, para que esto pudiera seguir adelante. Era un hombre, tenía sus fallas, como nosotros, pero el Señor nos quiere voltear el caballo como a San Pablo. Aprovechemos esta oportunidad. En esta semana, la palabra que tiene que brillar en nosotros es conversión. Y el jueves 25, veamos cómo lo hizo Pablo, aprendamos de su ejemplo y pidamos su intercesión. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios.